Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las fases de la evaluación institucional. Si bien veíamos, realizar una evaluación institucional permite de alguna manera conocer aquellas debilidades y fortalezas que una institución tiene. Es por eso que el proceso de evaluación da inicio con una necesidad de la institución educativa por ser evaluada. Por eso siempre se debe tomar en cuenta que esta surge precisamente de lo que es una necesidad. Además, esta necesidad puede provenir directamente de los miembros de la comunidad educativa o también por aquellos agentes externos como lo que es la Secretaría de Educación, que van contribuyendo a esa mejora de aquella institución que se pretende evaluar. Dentro de eso podemos encontrar tres etapas. La primera etapa es la planeación del proceso de la evaluación. La planeación es una especie de mapa carretero que el evaluador seguirá para poder responder a ciertas preguntas de la evaluación. Para responder esas preguntas necesitamos plantearnos el para qué. El para qué se refiere a los propósitos del proyecto de evaluación, al uso que tendrá la información que de la evaluación resulte. Al responder esa pregunta, entonces, el evaluador ve hacia el futuro de la institución educativa y pregunta cómo el proyecto de evaluación la podrá beneficiar. ¿Por qué? Se refiere justamente a esa justificación del proyecto de evaluación, o sea, a la necesidad que se pretende satisfacer. Al responder con esta pregunta, el evaluador ve hacia el pasado de la institución educativa y aquí es donde se pregunta las razones por las que es necesario realizar el proyecto de evaluación. Por ejemplo, si la institución educativa a la que yo voy a evaluar en el año 2022 tenía 5,000 alumnos en su matrícula, en el 2023 tiene 3,850 matrículas de alumnos. Entonces, ¿qué vemos aquí? La retrospectiva de esa necesidad, por qué antes era más y por qué ahora es menos. Es por eso que nos preguntamos el por qué yo quiero evaluar, cuál es la necesidad que surge en ese momento acerca de esa problemática que quizá en algún momento está viviendo o está pasando lo que es la institución educativa. El qué se refiere propiamente a la naturaleza del proyecto de evaluación. Al responder esta pregunta, el evaluador precisa aquella parte de la institución educativa que intenta evaluar, señalando todos aquellos alcances y limitaciones del proyecto de evaluación. ¿Quién? Se refiere a la identificación de todos aquellos protagonistas del proceso de evaluación. Al responder entonces el evaluador esta pregunta, indica quiénes serán los evaluadores, es decir, va a delimitar quién es el responsable y quiénes son aquellos asistentes, los asesores externos, los informantes clave y los destinatarios de los resultados del estudio. Es decir, a quién se le va a entregar el informe final de evaluación. ¿Cómo? Se refiere concretamente a aquello que debe hacer el evaluador para poder responder sus preguntas de evaluación. Dentro de esto, al responder esa pregunta, el evaluador define aquellos métodos, técnicas y los procedimientos específicos que habrá de aplicar a la evaluación. ¿Cuándo? Se refiere a aquella programación de aquellas y todas actividades de evaluación en el tiempo. Al responder esta pregunta, el evaluador va a calendarizar cada una de las actividades por realizar, de tal forma que el evaluador pueda asegurar que los resultados del proyecto de evaluación sean entregados en tiempo y forma a todos aquellos destinatarios para su propio uso oportuno, precisamente para los que son necesarios. ¿Dónde? Se refiere al espacio en el que se va a efectuar el proyecto de evaluación. Al responder esta pregunta, el evaluador procura identificar no solamente lo que es una ubicación física como tal de la institución educativa, sino que también el contexto social y cultural de la misma. El con qué se refiere a todos aquellos recursos disponibles para realizar el proyecto de evaluación.
Al responder a esta pregunta, el evaluador entonces hace un inventario de los recursos materiales y financieros con los que cuenta para la ejecución de su estudio. Dentro de esto es importante que se puedan incluir aquellos materiales que realmente se utilizan dentro de lo que es una planeación, desde un lápiz hasta el pasaje para el transporte en el cual van a realizar o acudir a realizar esta evaluación institucional a aquella ubicación geográfica en la cual se encuentre la institución educativa. La segunda etapa es la realización del proceso de evaluación. Cuando el evaluador se encuentra en esta etapa de realización, son 3 los aspectos en los que debe enfocarse. El primero es en qué datos va a colectar, cómo los va a colectar y cómo va a transformar todos aquellos datos en información que de alguna manera le van a permitir responder a sus preguntas de evaluación que anteriormente hemos mencionado. Entonces, ¿qué datos va a colectar? Esto se relaciona directamente con el tema de lo que es el muestreo, entendiendo en este como el procedimiento por medio del cual aquí el evaluador extrae un conjunto de datos de un universo de datos posibles que pueda ser analizados. Es decir, si dentro de mi población de estudiantes yo quiero conocer de qué manera están aplicando los programas de estudios, por ejemplo, no sé, a personas con discapacidad, a madres solteras, a personas embarazadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de mi universo, yo tengo que sacar un muestreo, es decir, puedo sacar 5 estudiantes que tengan tal vez alguna necesidad especial, puedo sacar, por ejemplo, no sé, 2 estudiantes que se encuentren en el caso de madres solteras y 2 también que se encuentren con embarazo. Entonces, a través de ello nosotros vamos a poder definir o tener más claridad acerca de este proceso. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una información directamente del grupo afectado o que de alguna manera se encuentre con una cierta necesidad dentro de lo que es un programa de estudio. ¿Cómo los va a colectar? Esto se refiere más que nada al tema de instrumentos, cuyo significado más general define los medios y procedimientos que el evaluador emplea para recolectar los datos que realmente se necesitan para obtener la información. ¿Cómo va a transformar la información en resultados? Que sería la parte cumbre de lo que es este proceso de realización. Esto corresponde más que nada al tema de lo que es el análisis de datos, es decir, el uso de métodos cuantitativos, cualitativos o ambos para procesar aquellos datos y convertirlos en información. En la tercera etapa, que es la presentación de los resultados del proceso de evaluación, esta es una parte fundamental de este proceso, ya que no basta solamente con tener una aplicación apropiada de los procedimientos para desarrollar la evaluación, sino que es necesario que los resultados se comuniquen también adecuadamente. Dentro de esto podemos encontrar el estado final, que sería el informe de lo que es la evaluación. Su objetivo fundamental es la comunicación, o sea, la discusión de los hallazgos acerca de una institución educativa, que de la evaluación se derivan. Las características de un informe están propiamente relacionados con los elementos del proceso de lo que es la comunicación. El emisor, que es el evaluador quien emite el mensaje. El receptor es la persona o la institución que ordenó o solicitó la realización de lo que es el trabajo de evaluación. El mensaje, que es propiamente la información contenida en el documento. El canal, que es el medio por el cual se va a comunicar este mensaje. Y propiamente esto es más que nada de forma escrito por medio de lo que es el informe. La codificación, que es el empleo de símbolos para representar las ideas que se demuestran. En este caso podemos nosotros esclarecer aquel informe por medio de lo que son las imágenes de aquella infraestructura, si es que es de infraestructura que se está hablando en ese momento o de alguna u otra cuestión. La retroalimentación, que es la respuesta ya sea positiva o negativa que el receptor proporciona acerca de los resultados, y el ruido,
que es todo aquello que puede confundir la idea que se quiere comunicar. Es por eso que es importante escribir con claridad lo que es el informe. Y esto sería todo en este momento. Esperamos esta información sea de su agrado y sobre todo que sea de utilidad para todas aquellas personas que están en formación del proceso de una evaluación institucional o que se encuentren igual inmersas dentro de este campo.